La culpa, la culpa. Todos algunas veces sentimos culpa, pero específicamente relacionado con lo que hablamos aquí en este podcast, es la culpa de la productividad. ¿Qué es la culpa de la productividad? Es el sentimiento, ese sentimiento persistente de tener que hacer más. De que si no eres capaz de hacer eso extra que tienes que hacer, si fallas en hacerlo incluso, entonces no alcanzas el estándar que necesitas tener. Y eso evidentemente produce culpa, produce una sensación extraña, una sensación incómoda dentro de todo esto. Entonces, esa culpa, ¿por qué es producida? ¿Por qué nos sentimos culpables cuando no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer? Muchas veces lo hemos discutido acá. Básicamente, muchos de los libros, de los videos que ves y de los podcasts que escuchas como este, tienen digamos, sentimiento que se produce, pero que es indeseado. No es algo que se busca, es un efecto secundario. Así como las medicinas tienen algunos efectos secundarios, los podcasts como este también tienen ciertos efectos secundarios. Y uno de ellos es precisamente esa culpa, esa sensación de culpa que nosotros sentimos cuando no estamos dando lo que queremos dar, cuando no estamos llegando a donde queremos llegar. Y eso tiene que ver precisamente por todos los consejos que tratamos de dar, tratamos de discutir precisamente acá. Sin embargo, como es un efecto indeseado, también tenemos ciertas circunstancias, ciertas formas de disminuir ese efecto indeseado, que es bastante indeseado, la verdad. De aquí te voy a dar 3 claves precisamente para que puedas enfrentar esa culpa, porque va a ocurrir, va a pasar, la vas a sentir, pero la idea es saber controlarla. Como siempre hemos establecido acá, tenemos que actuar, tenemos que tomar acción, tenemos que hacer las cosas a pesar de lo que sintamos. Y dentro de eso que sentimos está el miedo, que ya lo hemos tocado, pero también está esa culpa de no ser capaces de. ¿Cómo lo enfrentamos? Aquí vamos con la primera. La primera clave es aceptar la imperfección. ¿Qué significa aceptar la imperfección? Primero, que nadie, ni siquiera yo, ni siquiera las personas más exitosas que puedes encontrar en internet, ni siquiera esos millonarios exitosos, son perfectos o hacen todo perfecto durante todo el tiempo. Evidentemente que no, eso es algo ideal. Lo más cercano a eso podría ser la definición de Dios, evidentemente, imperfectible, si crees en Dios claramente. Pero ningún ser humano es perfecto y ningún ser humano es perfecto todo el tiempo. Y esa circunstancia es lo que estamos tratando aquí de verificar. No estamos tratando de llegar a la perfección, estamos tratando de llegar a hacer las cosas de la mejor manera posible para alcanzar esos resultados, esos objetivos que tú tienes y que has manifestado. Pero no se trata de hacerlos de la manera más perfecta posible, se trata de hacerlo lo mejor posible. Y esa mejor posible no es perfecto para nada. Entonces, debes aceptar que no van a salir las cosas generalmente como las estableciste, como las planificaste. Lo que debes hacer es precisamente establecer y tomar acción a pesar de fallar, a pesar de esa imperfección natural que se ejecuta cuando haces las cosas. Esa es la primera clave. La segunda, no te compliques por el yo ideal, por el tú ideal en ese caso. Y va relacionado con esto de la perfección. No hay un tú ideal, no es que te proyectes. Y eso es uno de los problemas que yo tengo también con esta psicología positiva, con la visualización de las cosas. Si tú te visualizas teniendo una casa ideal, siendo tú de manera ideal, teniendo millones y millones de dólares, evidentemente cuando no seas capaz de llegar a ese nivel ideal, a esa perfección, entonces vas a sentirte mal. Y sentirte mal lo único que va a hacer es que no puedas accionar las cosas que tienes que hacer. Entonces, no visualices, no trates de llegar a ese yo ideal, a ese tú ideal, no aspires finalmente, porque la perfección, ese idealismo, esa visualización de lo ideal que dicen todos estos gurús, no es práctica, no es deseable.
lo único que hará es que sientas más miedo, lo único que hará es que sientas más culpa. Y mezclar esos dos sentimientos es la combinación perfecta para no hacer las cosas. Los consejos que te doy, yo específicamente, debes tomarlos como una dirección, como un camino, como una ayuda, pero no como un destino. No queremos llegar a ser Elon Musk, no queremos llegar a ser Steve Jobs, para nada. No queremos llegar a ser esos millonarios exitosos, o esas personas exitosas, sino que queremos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, tomando ciertos consejos, tomando ciertas direcciones de esas personas exitosas, pero no queremos llegar a ese ideal. No es la idea. Si queremos acarrear miedo, si queremos acarrear culpa, sí, es la idea. Pero aquí no son ese tipo de consejos que damos. Así que no trates de aspirar a llegar a ese tú ideal. No hay un tú ideal, hay un tú mejor. Y eso es lo que queremos alcanzar. Y el tercer consejo, la tercera clave es comenzar desde donde estás. Verte como estás. No visualizarte, ahí se me escapó esa palabra. Verte como estás. ¿Qué eres ahora? Y esa, desde donde estás, hacia donde quieres llegar, es la brecha. Y alcanzar esa brecha o tratar de disminuir esa brecha es lo que estamos tratando de hacer. Pero no hacerlo de un sopetón, no hacerlo inmediatamente, sino que hacerlo poco a poco, de manera gradual. Considerando las fortalezas, considerando las debilidades, mejorando lo que hay que mejorar y potenciando lo que ya está bien hecho. Esa es la idea, no alcanzar nuevamente la perfección, no alcanzar ese tu ideal, partiendo desde donde estás y alcanzando una mejor versión. Básicamente eso es todo. Como siempre te menciono, directo al hueso, directo a lo que estamos hablando aquí, por eso son capítulos cortos. No uses la culpa como un motivador. Ese es como un cuarto consejo que podemos hacer. Tratemos de evitar eso, tratemos de utilizar, sino que actuar a pesar de la culpa, actuar a pesar del miedo. No es usar el miedo, no es usar la culpa como motivador principal, no. Porque finalmente eso va a hacer que estemos gastando energía extra en cosas que no necesitan ser gastadas. Por eso, no quieras alcanzar ese tú ideal, no lo quieras alcanzar. Céntrate en unos pocos objetivos esenciales, evita compararte con otros y diferenciar entre los consejos buenos y los consejos esenciales. Aquí te estoy dando consejos esenciales que te van a ayudar a recapacitar y a tomar en cuenta cada una de las consideraciones para establecer tu camino para llegar a tu yo mejor. No al ideal, sino que al mejor. Recuerda pasarte por la página activante.com, de ahí encontrarás más información en todo este respecto. Nos vemos en la próxima.